Transformando el estrés. Muy bien, mis estimados seguidores, amigos y alumnos que ya me conocen. Hoy día vamos a hablar un poco más acerca del estrés y cómo podemos transformarlo eso. Pero básicamente, primero tenemos que entender qué cosa es el estrés. El estrés básicamente es una exigencia, por decirlo así, una exigencia del ego, de lo que tenemos, que el ego cada vez nos apresura a querer más cosas y más situaciones. Por ejemplo, en el área sentimental, tenemos nuestra pareja, pero queremos otra pareja. El ego nunca va a estar satisfecho con lo que tú has logrado, con lo que tú estás teniendo, con tanto sacrificio y con tanto esfuerzo. Quiere decir que una vez que tú logras algo en la vida, te sientes tan insatisfecho. ¿Recuerdan la clase de ayer que les hablé acerca del placer y la felicidad? Entonces, el ego lo que te hace sentir es una necesidad, una adicción al placer. ¿Recuerdan lo que les había dicho? Entonces, hoy día vamos a hablar de una hormona en particular que es la oxitocina. La oxitocina está relacionado con la felicidad, pero en la parte emocional y sentimental de lo que es el amor, el afecto, la comprensión, la empatía. Eso, cuando estamos involucrados en estas emociones, producimos una cantidad de oxitocina, que son una de las 4 hormonas de la felicidad. Vamos a descubrir cómo esta oxitocina nos va a ayudar a evitar problemas físicos, problemas de salud, problemas de interrelación y sobre todo malestares psicosomáticos. Como les decía, hay que entender primeramente qué cosa es el estrés. Es el estrés, es el exceso de responsabilidades en el presente. Ya habíamos entendido que la depresión es el exceso de pensamientos. Nuestra mente es una fábrica de pensamientos, sobre todo cuando no hemos sanado todos esos temas del pasado, esos conflictos de niñez, de adolescencia, de juventud, de repente con nuestros padres, de repente en los lugares donde nos hemos desarrollado, donde hemos crecido, de repente en la escuela, en la universidad, de repente hemos sido víctimas de agresiones o de abusos, y cuando no lo hemos entendido, no lo hemos superado y nos hemos victimizado con estos temas, entonces se vuelven pensamientos repetitivos, y esos pensamientos repetitivos empiezan a generarte emociones de ira, de odio, de cólera, de desesperación, de ansiedad, de impotencia, de no merecer, de injusticia. Entonces, todo eso lo vas relacionando y todo lo que tú vas viviendo en el presente lo vas relacionando con el pasado y vives atado en el pasado, vives con esa emoción, esa cólera, esa ira, esa victimización, quizás con justa razón, si es que entendemos que la vida es así, pero cuando entendemos que solamente hemos venido para experimentar emociones, porque no nos vamos a llevar nada de este mundo. Cuando entendemos que somos energía y no este cuerpo, esta materia que se va a desgastar y se va a envejecer y se va a acabar algún día. ¿Ok? Entonces, cuando entendemos que esta fábrica de pensamientos también nos conlleva a el futuro, a vivir constantemente en el futuro, pero en una necesidad de lograr objetivos para una satisfacción del placer, más no de la felicidad, ¿ok? Entonces, queremos tener un vehículo, un auto, para demostrar a la gente, para sentir ese placer, pero cuando se acaba, sentimos un vacío. Cuando queremos lograr esos objetivos, esas metas profesionales, si no lo hemos hecho desde un punto de vista de disfrutar y de experimentar, pues vamos a tener un vacío enorme y que no lo vamos a poder llenar con nada. Y entonces el ego te va a decir, ahora necesitas llenarlo con esto. Pasarán unos años de tanto sacrificio, de vivir siempre apegados al futuro. Una vez que lo logramos,
sentimos ese vacío. Y nuevamente el ego te va a decir, ahora tienes que tener esto, ahora tienes que tener aquello, ahora tienes que necesitar esto. Y nunca se acaba. Y te das cuenta cuando ya tienes cierta edad, quizás 50, 60 o 70 años, y que toda tu vida te dedicaste a estudiar tu primaria, tu secundaria, tu universidad, tu especialización, tu maestría, tu doctorado. Y cuando llegas a una edad, ya no puedes disfrutar de nada, porque tu mente estuvo o en el pasado o en el futuro, y nunca vivió, nunca disfrutó, nunca experimentó qué es ser agradecidos en el presente. Y generalmente, esos casos son los que más me llegan a mi consultorio. Personas que pasan los 50 años y que se dieron cuenta que su vida nunca tuvo sentido, que nunca disfrutaron, que vivieron apegados a esas necesidades que el ego te ponía. Entonces, el estrés, ese camino que tú vives día a día para lograr el futuro, o ese camino que tú recuerdas del pasado, te genera estrés. ¿Y cómo se manifiesta el estrés? El estrés básicamente se va a manifestar hormonalmente. Lo que va a hacer, hay una segregación química en el cerebro que genera hormonas. Estas hormonas van relacionadas a las emociones, y esas emociones condicionan a la calidad de mi cuerpo físico. ¿Y cuáles son? Hay dos hormonas. Te recomiendo que las estudies un poco: el cortisol y las catecolaminas. El cortisol y las catecolaminas son dos sustancias hormonales tóxicas que van a dañar el metabolismo de nuestro cuerpo, van a distorsionar los procesos bioquímicos de todo nuestro organismo, y vamos a tener resistencia a la insulina, vamos a tener de repente problemas cardíacos. Recuerda que un minuto de estrés condiciona negativamente a 6 horas de distorsión en nuestro cuerpo. Y si tenemos 10 minutos de estrés, imagínate cuántas horas mi cuerpo va a estar distorsionado, detenido, va a estar bloqueado, y no va a procesar sus funciones principales, como por ejemplo de los riñones, como un filtro, del aparato digestivo, de los intestinos, de absorber los nutrientes, y en todo nuestro organismo va a distorsionar. Estas hormonas del cortisol y las catecolaminas son dos hormonas tóxicas producidas por el estrés. Y si tú te das cuenta, y si tú eres consciente de tu vida, ¿por qué te estás enfermando? Analízalo. ¿Qué grado de estrés estás teniendo? ¿Qué cosa estás queriendo lograr por cumplir ciertas expectativas de mi entorno? Quizás de mi familia, quizás de la sociedad. Ujú. Efectivamente, yo estoy tratando de cumplir expectativas de otros y no mías. ¿Ok? Entonces, primero es ser conscientes del nivel de estrés que estoy teniendo y de los males que estoy padeciendo en este momento. El estar estresado, ¿por qué te conlleva a tener fracasos empresariales, de emprendimiento, de negocios o de tu propio dinero? Cuando tú estás bloqueado, cuando tú estás estresado, generas estas hormonas. Y cuando generas estas hormonas, tus emociones son de tristeza, de cólera, de conflicto, de irritabilidad, de ansiedad, de desesperación, de impaciencia, de intolerancia. Y cuando tú vibras, las emociones es una vibración, es como decir en qué nivel tú te encuentras. Y estas vibraciones te van a conectar con situaciones o experiencias similares a la emoción que tú estás experimentando por estas emociones provocadas por las hormonas
causadas por el nivel de estrés que estoy viviendo. ¿Cuándo es que una persona está viviendo estresada? Cuando tú vas a tu centro de labores y sientes conflictos, sientes caos. Como se dice en la psicología, hay un clima laboral tenso. Cuando tú llegas a tu hogar, a tu casa, y no quieres llegar porque sabes que va a haber discusión, caos, conflictos con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos. Cuando estás consumiendo muchos alimentos tóxicos, muchos alimentos que no son nutritivos, estás generando un estrés fisiológico. Entonces tú eres consciente para analizar qué tan bien tú te estás alimentando, porque esto condiciona a un estrés metabólico, fisiológico, que va a distorsionar las funciones de cada órgano, de cada aparato y de cada sistema. Ahora tú, que ya estás teniendo estos conocimientos y estos conceptos, de qué tanto el estrés va a dañar mi cuerpo, va a dañar mis negocios, va a dañar a mi familia, entonces es momento de empezar a tomar acción en tu vida. ¿Cómo liberarme de ese estrés? Hace un momento, como les decía, hay que tener nuevos conceptos de vida. Estoy viniendo a experimentar. Nada ni nadie me pertenece. He venido solo y me voy a ir solo. Cada expectativa de las demás personas, cada crítica o cada juzgamiento que me están dando otras terceras personas, ¿qué está ocasionando? Está ocasionando que yo me estrese, pero que cuando tú entiendas que esas personas cuestionan, juzgan o critican, dependiendo en el nivel de experimentación que se encuentran, no lo estás, no es para que tú lo tomes algo personal, sino ese problema es de esa persona, porque nosotros somos los espejos de esa persona y esa persona al atacarme se está atacando. Si yo lo entiendo así, entonces no me voy a ver agobiado, angustiado, estresado. Cuando tú seas libre y tú puedas hacer todo lo que tú deseas sin dañar a otras personas, vas a ser libre. El estrés emocional, el estrés emocional se refiere básicamente a todas estas emociones que surgen de mis experiencias diarias en mi trabajo, en mi familia, en la sociedad, en el lugar donde yo vivo, cómo se desarrolla la política, la economía, qué tanto me afecta lo que sucede en un lugar o en otro lugar o en el mundo. Cuando tú entiendas que definitivamente hay situaciones que tú no puedes controlar, entonces, ¿por qué te vas a preocupar o por qué te vas a estresar? Acá tú estás viniendo a experimentar, pero tienes que aprender a soltar, a dejar, y no va a pasar nada, porque el único objetivo es que tú experimentes y apruebes ese examen para que no te vuelva a llegar otra emoción, otra experiencia similar. Entonces, vamos a comenzar a entender cómo transformo ese estrés en algo positivo. El estar constantemente estresado lleva a activar al sistema nervioso. Tenemos en el sistema nervioso dos funciones, el simpático y el parasimpático. El sistema simpático es cuando tú estás alerta. Como se dice a veces, estás a la defensiva. Estás preparado para cualquier cosa, para cualquier situación estresante que tú puedas tener, en cualquier lugar de donde tú te desarrollas. En cambio, el sistema parasimpático es cuando te calmas, cuando entras en relajación, cuando tienes una buena calidad de sueño, cuando empiezas a disfrutar el paisaje, cuando tienes emociones positivas, cuando dejas de preocuparte. Ese es el parasimpático. Para detiene
el simpático. El simpático es el estar en alerta constantemente en distintas ocasiones y en distintas situaciones. Pero el estar constantemente en alerta, activando el sistema simpático, conlleva a un desgaste interno, emocional, neurológico, fisiológico, y es por eso que vamos a empezar a sentirnos cada vez con menos energía, cansados, angustiados, de repente con más arrugas, de repente nos empiezan a doler las articulaciones, de repente sentimos demasiado sueño. ¿Por qué? Porque tenemos activados el sistema simpático constantemente. Es un sistema de alerta que estás a la defensiva, preparado para cualquier situación. Entonces, acá viene la receta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, empezar a pensar que todo lo que suceda externamente no tiene por qué afectarme. Y es un tema de pensamiento. Al no tener esa angustia, no voy a generar emociones. El sistema simpático va a disminuir. Las hormonas del cortisol y las catecolaminas van a reducir porque son las causantes de que nuestro sistema inmunológico baje. Vamos a tener más fuerza, más energía. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. La parte orgánica, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, si queremos llevar una vida sana, queremos estar sanos, recuerda que nadie sabe cuándo es el día de tu fecha de vencimiento. Entonces, es posible que puedas vivir 20, 30, 40 años más. Y si vives estresado, ¿cómo va a estar tu cuerpo? ¿Cómo va a responder en un futuro? Vas a ser dependiente, vas a tener muchas enfermedades. Recuerda que la situación que tú vivas de salud de acá a 20 años va a depender de lo que hagas hoy, de lo que hagas ahora. Entonces, mucho tiene que ver tu alimentación, pero esto nos lleva a que estemos demasiado obsesionados en la alimentación. Todo exceso es dañino. Entonces, empecemos quizás a ayunar una vez a la semana y lo que no ayudamos, lo que dejamos de comer, compartirlo esa mañana con alguna persona que verdaderamente lo necesite. Eso es ayunar físicamente y energéticamente. ¿Tú quieres mejorar y fortalecer tus órganos? Entonces ya sabes el ayuno. 2, los jugos verdes. 3, más verduras crudas o sancochadas, más frutas, bajar el consumo de carbohidratos sin obsesionarse, porque si tú te obsesionas, entonces generas un nivel de estrés, ¿ok? Después, el contacto con la naturaleza. Cuando nosotros somos carga electromagnética, el magnetismo está en la Tierra, y la parte eléctrica está en el universo, por eso hay los rayos. Entonces nosotros somos como un aislante en medio. En el cerebro tenemos corriente eléctrica, por eso nos evalúan con un electrocardiograma. Entonces somos electromagnéticos. Y cuando tenemos demasiada carga, como dicen los electricistas, amperaje, demasiada tensión, y se va a ver reflejado en nuestro cuerpo con las contracturas musculares. Entonces, lo que necesitamos es descargar esa energía. Pero ¿cómo vamos a descargar si constantemente usamos zapatos de goma, de jeve, que es un material que no pasa, no pasa la corriente hacia la tierra, es como un aislante, ahí se detiene. Entonces, toda la energía, la tensión que tengo, llega hacia los pies. Y una vez que llega hacia los pies, no va a la tierra, regresa a nuestro cuerpo y sigue dando vueltas y sigue dando vueltas y no hay forma como descargar.
Si tú estás pasando por una situación crítica de estrés en base a todo lo que yo he explicado, la mejor forma que tú puedes iniciar la liberación de este estrés es comenzar a caminar descalzo sobre el pasto, sobre el gras, sobre un parque. No necesitas irte de viaje a una provincia lejana. Empieza a buscar los parques donde tú estés cerca de tu casa, de tu hogar, y siquiera una vez o dos veces por semana, camina por el parque descalzo, pero con un nivel de conciencia que yo estoy absorbiendo toda la energía de la tierra y estoy descargando toda esa tensión, todo ese estrés. Otra forma es, si tuvieras la oportunidad de irte a los baños termales, es una forma muy excelente, yo diría, de descargar toda esa tensión, toda esa energía acumulada en nuestro cuerpo. Muy aparte de absorber los minerales que tiene el agua de estas baños termales. ¿Ok? Otra forma es que durante la noche no tengas los equipos de celulares cerca de el lugar donde tú duermes. De preferencia, apagar el Wi-Fi o de repente apagar el celular. Las horas de sueño determinan qué grado de estrés vas a tener al día siguiente, porque el momento que nosotros dormimos, básicamente es el único momento durante todo el día es cuando nuestras células se regeneran. Pero cómo se regeneran las células es dependiendo a la calidad de sueño que yo estoy teniendo. Existen muchos nutrientes que te pueden ayudar a tener una mejor calidad de sueño. ¿Ok? Entonces ya vamos entendiendo. ¿Y cómo atenuar, desaparecer estas hormonas tóxicas y dañinas que son el cortisol y las catecolaminas? Es experimentando emociones que nos generen oxitocina. ¿Y cuáles son? El compartir, el disfrutar de mi familia, el disfrutar de mi mascota, el de ayudar a las personas, el de sentir empatía, el de sentir amor hacia nosotros mismos, abrazándonos y agradeciéndonos, agradeciéndole a Dios por tener esta experiencia de vida. Estas son las formas como podemos transformar toda esa carga de estrés que estoy viviendo. Definitivamente, cortar el estrés de un momento a otro muchas veces es difícil porque estamos involucrados en un sistema económico que no se detiene, porque tenemos que pagar una renta, los servicios, tenemos que mantener a nuestros hijos, tenemos que mantener nuestro estilo de vida y eso nos conlleva, pero poco a poco podemos ir desconectando. Cuando tú entiendes y comienzas a aprender este concepto de vida y entiendes a sentir la felicidad día a día, cuanto menos te preocupes por el futuro de tus metas, tenlo por seguro que todas esas metas se van a ir cumpliendo una por una, sin haber hecho esfuerzo físico, desgaste, haber trabajado más horas. Entonces, si tú quieres transformar tu vida, transformar ese estrés, comienza a cambiar tus hábitos de alimentación. Empieza a cambiar tu forma de pensar, empieza a producir más oxitocina en tu organismo, empieza a ayunar. Y la receta más importante, donde tú puedes encontrar la paz, la felicidad, es a través de la meditación. La meditación son técnicas que ayudan a que mi espíritu encuentre su origen, la fuente, y cuando encuentras la fuente y el origen, te hace experimentar, sentir alegría, felicidad, satisfacción que nunca en tu vida lo has experimentado. Comienzas a manejar todas las situaciones que te generan estrés, todos los miedos que tú tienes en la vida, producidos por dependencias emocionales, por dependencias económicas, por adicciones, que no solamente son las químicas,
sino también hay acciones emocionales. Cuando comienzas a liberarte de todo eso, comienzas a vivir el presente, empiezas a sentir, porque ese es el secreto, sentir la paz, la abundancia. Yo te digo, ¿cómo te sentirías si yo te digo que te ganaste la tinca, pero que has ido al banco, lo vas a cobrar y te dicen que te lo van a endosar, van a preparar, van a hacer los descuentos de los impuestos y que en una semana puedes pasar a recoger el premio que te has ganado? ¿Cómo te sentirías al día siguiente o ese mismo día? Yo te hago una pregunta y respóndanme internamente. ¿Qué sentirías que ya te ganaste y que tienes ese dinero en el banco y que te faltan 7 días? ¿Cuál sería tu emoción de ese momento? Una emoción única de satisfacción, de alegría, de placer, de entusiasmo. Activaste la serotonina, activaste la oxitocina. Te sientes tan feliz, tan alegre y tan realizado, pero no tienes el dinero, no lo tienes en la mano, pero tú ya sientes que tienes todo en la vida, ¿verdad? Yo te diría que a partir de ahora empieces a sentir como que si ya tuvieras todo, pero sin tenerlo. Y tenlo por seguro que en un tiempo muy corto vas a tener todo lo que tú deseas, porque ese es el único camino para tener el éxito en la vida, nuestro estado de conciencia, nuestra paz interior, libre del estrés, la depresión y la ansiedad. Muchas gracias, mis estimados amigos, alumnos, alumnas y a todos mis seguidores. No se olviden de activar la campanita, de seguirme, de compartir, porque de esa forma me das ese entusiasmo y esa fuerza de seguir compartiendo y ayudándote en todos estos problemas mentales que se te ocasionan día a día. Muchas gracias, éxito y bendiciones a todos ustedes.